Muy buenos días, querida familia. Quien les habla es el Padre Julio desde la ciudad de Peoria, en la parroquia Sacred Heart, estado de Illinois, Estados Unidos. Y en esta mañana de domingo nosotros tenemos una celebración muy importante porque estamos celebrando el Domingo de la Misericordia. El Domingo de la Misericordia, domingo que es un tiempo de gracia para nosotros como cristianos, al dejarnos abrazar por la misericordia del buen Dios. Bueno, vamos a escuchar el Evangelio del día de hoy, que hace referencia al Evangelio de Juan, capítulo 20, del versículo 19 al 31. Vamos a escuchar con un acto de devoción profunda la palabra del buen Dios para este día y vamos a dejarnos a iluminar por él. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo de los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto en el dedo en el agujero de los clavos, y no meto la mano en su costado, no lo creeré. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo aquí, tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ¿por qué me has visto, has creído? Bienaventurados los que creen sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, querida familia, como anticipaba, estamos celebrando el Domingo de la Misericordia, el domingo en donde damos lugar al Señor para que Él, desde lo más profundo de sus entrañas, hoy nos muestre cuánto nos ama. ¿Y por qué se celebra hoy el Domingo de la Misericordia? Vamos a repasar algunas cuestiones que a lo mejor nos pueden llegar a hacer entender por qué celebramos el Domingo de la Misericordia. Esta celebración del Domingo de la Misericordia tiene lugar en el segundo domingo de Pascua, que es el que celebramos hoy. ¿Qué es y por qué es tan importante para nosotros los católicos el Domingo de la Misericordia? De 10 puntitos que nos pueden ayudar a reflexionar. Primero, el Domingo de la Misericordia se origina propiamente en revelaciones privadas. ¿A quién? La celebración de esta fiesta se origina en las revelaciones privadas de Santa Faustina Kowalska. Capaz que a muchos se les suena Santa Faustina Kowalska. Santa Faustina Kowalska es la que ve la imagen de la Divina Misericordia, ¿no? Y además, la religiosa polaca que recibe mensaje de Jesús sobre la Divina Misericordia en un pueblo de Polonia llamado Plock. Segundo punto a tener en cuenta: forma parte del calendario de la Iglesia. ¿Gracias a quién? Al Papa Juan Pablo II. Él, en el año 2000, San Juan Pablo II canonizó a Santa Faustina y durante la ceremonia dijo que era importante
que acojamos íntegramente el mensaje que nos transmite la palabra de Dios en este segundo domingo de Pascua, que a partir de ahora en toda la Iglesia se designará con el nombre de Domingo de la Divina Misericordia. Esta homilía la daba el Papa Juan Pablo II el 30 de abril del año 2000. Nuestro querido Juan Pablo II. Les cuento que para mí es muy particular Juan Pablo II porque el año que yo entré al seminario, que fue el año 2005, cuando ingreso al seminario, él ese mismo año muere. Para mí fue un golpe muy fuerte porque entré con él y bueno, posteriormente terminé el seminario. Durante todo mi año Benedicto XVI y cuando finalicé el seminario era elegido en el año 2013 el Papa Francisco, ¿no? Para mí un regalo realmente enorme que hasta el día de hoy lo recuerdo con mucho cariño. Esta revelación privada tiene efectos en la liturgia, ¿no? Hay un comentario sobre el mensaje de Fátima, que entonces lo había hecho el cardenal Joseph Ratzinger, que ahora es el Papa Emérito, Benedicto XVI, y había escrito: podemos añadir que a menudo las revelaciones privadas provienen sobre todo de la piedad popular y se apoyan en ella, le dan nuevos impulsos y abren para ellas nuevas formas. Esto no excluye que tengan efectos incluso sobre la liturgia, como por ejemplo muestran la fiesta de Corpus Domini y del Sagrado Corazón de Jesús, dos fiestas, digamos, que nosotros solemos celebrar en la vida de la Iglesia. La revelación del Domingo de la Misericordia, propiamente basada en una revelación privada, no debe dejar de ser escuchada. O sea, no es que se van a atender todas las supuestas, entre comillas, revelaciones privadas que la gente tenga, pero sí después de un intenso examen sobre esa revelación privada, si realmente se comprueba que es inspiración divina por los medios y métodos que se utilizan para saber si realmente puede llegar a ser una revelación privada, creo que todo ayuda a enriquecer la vida de la Iglesia. Por eso, eh, entre la revelación que recibe Sor Faustina Kowalska en Polonia, más ese amor profundo que Juan Pablo II tenía por la misericordia, se instituye en el segundo domingo de Pascua el Domingo de la Misericordia. Entonces, punto 4, la Iglesia invita a celebrar la fiesta de la Divina Misericordia, y de varias formas. Una de las formas, entre tanto lo que ofrece esta fiesta, ofrece indulgencia plenaria a tener en cuenta. Muchos de nosotros ya la hemos recibido en torno al COVID-19, si seguíamos los pasos que la Iglesia nos ofrecía. ¿Para qué? Para que los fieles vivamos con intensa piedad esta celebración, ¿no? El mismo Juan Pablo II, Santo Padre Juan Pablo II, había establecido y citado el Domingo de la Misericordia, y con ella, cuando estableció el Domingo de la Misericordia, también estableció la indulgencia plenaria para los fieles que reciban ese día con un corazón totalmente dispuesto, ¿no? Otro puntito a tener en cuenta: la imagen de la Divina Misericordia fue revelada por Jesús mismo. No es que alguien entre comillas, la inventó, la pintó y dijo, bueno, esta será la imagen de la Divina Misericordia. No, en absoluto. La imagen fue revelada a Santa Faustina en 1931. Y Jesús fue el mismo que le pidió que pintara esa imagen. Luego el Señor le explicaría su significado y lo que los fieles alcanzarán con ella. En la mayoría de las versiones, Jesús se muestra levantando su mano derecha en señal de bendición, y apuntando con su mano izquierda sobre su pecho fluyen dos rayos, uno rojo y otro blanco. El rayo pálido simboliza el agua que justifica a las almas. El rayo rojo simboliza la sangre, que es la vida de las almas. Bienaventurado quien viva a la sombra de ellos. Eso aparece en el diario de Santa Faustina, 299. Toda la imagen es un símbolo de la caridad y el perdón y el amor de Dios, conocida como la fuente de la misericordia. Esta devoción, otro punto a tener en cuenta, cuenta con oraciones particulares. La coronilla, por ejemplo, es un acto devocional propiamente de la Divina Misericordia. La vamos a rezar durante el día, seguro muchos, conociendo y siendo de la Divina Misericordia, le irán a rezar. ¿Cuándo se suele rezar? A las 3 de la tarde, que es el momento de la muerte de Jesús.
utilizando las mismas cuentas del Santo Rosario, pero con oraciones diferentes, ¿no? Suele rezarse a las 3 de la tarde, sería como el horario ideal, no implica que ese sea el único horario en el cual se rece la coronilla. A lo mejor a muchos les suena esta oración: por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Es la expresión que nosotros solemos utilizar cuando rezamos la coronilla y vamos tomando desde el rosario y las mismas cuentas del rosario el momento de devoción, de entrega que vamos haciendo a través del rezo de la coronilla. Esta fiesta está vinculada al Evangelio propiamente que nosotros leíamos anteriormente, ¿no? El Evangelio del segundo domingo de Pascua. La imagen de la Divina Misericordia representa a Jesús en el momento que se aparece a los discípulos en el cenáculo. ¿Recuerdan que estaban los discípulos en el cenáculo? La primera vez no estaba Tomás. Cuando los discípulos le cuentan a Tomás que se había aparecido el Señor, ¿qué dice Tomás? No, si yo no meto mi dedo en su agujero, mi mano en su costado, no lo voy a creer. Habían pasado 8 días y Jesús vuelve a aparecerse de nuevo, y es cuando le dice a Tomás: a ver, Tomás, vení. ¿Mm? Y además, en este mismo Evangelio, un poco más al final, es cuando el mismo Jesús le da el poder de perdonar los pecados a los discípulos. Le dice: vayan, y a quienes perdonen los pecados serán perdonados, y a quienes se los retengan serán retenidos. Por eso vinculamos el Domingo de la Misericordia a este domingo, en donde el Evangelio tiene como centralidad la misericordia. Este momento está registrado en Juan, el Evangelio de Juan, Juan 20, 19, 31, es muy importante. Vieron, familia, que muchas veces nos dicen a nosotros que los católicos nos confesábamos, que eso no está escrito, que eso no está mandado. Bueno, lean este Evangelio este domingo cuando el Señor dice: vayan, y a quienes les perdone los pecados se serán perdonados, y a quienes se los retengan serán retenidos. Ahí es esencial y es muy importante saber leer este Evangelio, porque en realidad hoy aquí está el mandato que a veces tanto miedo le tenemos, cuando en realidad es simplemente un encuentro con la misericordia, con el resucitado. Qué importante que es esto. Otro puntito que hay que tener en cuenta, entonces, diciendo lo anterior, los sacerdotes tenemos una facultad especial para administrar la divina misericordia. El mismo Jesús va a decir en un momento que se le aparece hoy a los apóstoles, Jesús les dice otra vez: la paz con ustedes. Como el Padre me envió, también yo los envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, quedan retenidos. El mandato se lo da a los sacerdotes. Es muy importante esto, ¿no? Y a la vez una gracia muy enorme. La confesión es la acción de la divina misericordia. Así podríamos decir esto, ¿no? Teniendo en cuenta otro punto. Esto es increíble. O sea, ¿cuál es el gesto más grande de misericordia que sigue perdurando a través de los siglos? La confesión, acercarse al confesionario. ¿Cuánto lo han deseado durante todo este tiempo y no lo han podido hacer? No lo han podido hacer porque las normas que se han prescrito para este tiempo de pandemia han sido muy fuertes, tanto que en muchos lugares los sacerdotes no han confesado. Otros, a lo mejor con algunos permisos y ingeniándolas un poco, lo hemos podido hacer. Acercarse a la confesión es acercarse al gesto de amor más noble, más grande y más puro de la historia, en donde hoy Dios vuelve a invitar de forma muy particular a unirnos a Él en estas circunstancias. Creo que es muy importante entender esto, muy importante poder entender cómo Dios, de forma muy especial, en su infinita misericordia, hoy nos vuelve como a mostrar lo que nosotros significamos para Él, ¿no? A través de este gesto hermoso de la confesión. Y un punto más y último a tener en cuenta, en las revelaciones privadas que Jesús le hace a Santa Faustina, hay un tema muy importante que es sobre la segunda venida, ¿no? Y Jesús le permite en las revelaciones de Santa Faustina regresar
en gloria juzgar al mundo en el amor. Atentos a esto, juzgar al mundo en el amor, como claramente lo dice el Reino de los capítulos 13 y 25 de San Mateo, que entonces si leemos el Evangelio de San Mateo, en su capítulo 13 y 25, podemos ver esta imagen del juicio del mundo. Entonces, la misión, ¿cuál será para nosotros? Preparar al mundo para la última venida. Esa es la misión que en realidad le da el Señor en las apariciones a Sor Faustina Kowalska, pero que es una misión que se extiende en realidad a cada uno de nosotros. Está extendida a cada uno de nosotros. Y el Señor le dice en el diario, punto 848, habla al mundo de mi misericordia, es señal de los últimos tiempos, después de ella vendrá el día de la justicia. Todo tiempo que recurran pues a la fuente de mi misericordia. Habla a las almas de esta gran misericordia mía, porque está cerca el día terrible, el día de mi justicia. Justicia, acuérdense, muy importante esto, juicio de misericordia. Antes del día de la justicia envío el día de la misericordia. Quien no quiera pasar por la puerta de mi misericordia, tiene que pasar por la puerta de mi justicia, ¿no? Es increíble pensar que de miles maneras el Señor se la iba a rebuscar para no perdernos, ¿no? También es increíble pensar que Él no quiere perdernos a ningún precio. Él no quiere perdernos a ningún precio. Él no quiere realmente perder a uno de nosotros. El amor infinito que el Señor tiene por cada uno de nosotros tiene un alto precio, y ese alto precio es la sangre. Y lo podemos ver cuando Él se aparece, le dice a Tomás que no estaba presente. ¿Qué hacía Tomás que no estaba presente? En realidad todos los apóstoles estaban reunidos, orantes. Tomás, quién sabe por dónde habrán dado. El Evangelio no dice. Pero asimismo cuando Tomás dejó de reprochar que él no iba a creer hasta poder meter su dedo y su mano en las llagas del Señor, no iba a creer. 8 días después aparece el Señor y le dice: Tomás, ven, mete tu mano, mete tu dedo, y de ahora en más no seas incrédulo. Hoy, querida familia, creo que nosotros tenemos que ser personas de fe, que no se nos gane el Tomás en cierta forma en el corazón, porque es cuando empezamos a dudar de Dios, empezamos a dudar de Él, de lo que Él puede llegar a hacer en nuestras vidas, de lo que Él puede llegar a transformar. Cuando dudamos en realidad es cuando no tenemos fe, que no nos pase lo que le pasó a Tomás. El mismo Señor va a decir posteriormente: felices aquellos que creen sin haber visto, sin tener que meter su mano en mis llagas. Felices aquellos. Y somos todos nosotros. La mayoría de nosotros no se nos ha presentado Jesús y ha dicho: hola, yo soy Jesús. No. Nuestro esfuerzo y camino en la fe ha sido porque nos hemos ido forzando a lo largo de la vida para mantener la fe en medio de un mundo totalmente difícil, totalmente alejado de la gracia. Es aquí donde está la clave. Y el otro puntito que les quiero dejar como mensaje es: en este día, querida familia, no le corran a la confesión. Hay muchos que solamente se confiesan para fechas que son importantes. Sí, y la Iglesia lo aconseja. ¿Para cuándo? Aunque sea una vez para las Pascuas, dice el derecho canónico. Pero la confesión es un gesto de amor increíble, que cada vez que las personas se acercan, y de esto tengo mucho testimonio, experimentan el amor de Dios sobre cada una de las personas. ¿Por qué nos cuesta tanto? Y déjenme decirle que no es simplemente ir a contarle a un hombre sus pecados. No, porque si fuera por nosotros sacerdotes, preferiríamos estar patas para arriba tomando una cerveza antes que estar escuchando tanto caos y tanto lío de las cabezas de las personas. Literalmente se lo digo como sacerdote. Pero tenemos un mandato excelentísimo que hoy se da en el Evangelio. Vayan y perdonen los pecados. Lo que nosotros hacemos es acercarles la misericordia a ustedes. Pero lo que muchas veces pasa es que nos queremos autoengañar confesándonos solos frente a la presencia de Dios, cuando en realidad hay un mandato explícito: vayan y perdonen los pecados. A quienes ustedes se los perdonen, serán perdonados.
y a quienes ustedes se los retengan, serán retenidos. Es clarísimo. Jesús es muy claro en el Evangelio. Por eso la gracia de la confesión es uno de los gestos de amor más misericordioso que Dios puede tener sobre nuestros corazones. Y ojalá en el día de la muerte, cuando llegue nuestro momento, no nos encontremos separados del amor de Dios porque no nos quisimos. El sacerdote nos llegó a administrarnos la unción, que también tiene la potestad y facultad de absolver los pecados de ese sacramento. Si no he podido confesarme. Ojalá, porque quien muera en gracia se encontrará con la puerta de la misericordia. Quien rechace la misericordia pasará por el juicio. Y creo que aquí nosotros tenemos que tomar esta conciencia. Jesús siempre está dispuesto a volver a llenar nuestras vidas, a llenar nuestros corazones, a volver a darnos vida que tanto necesitamos. Hoy, querida familia, pido muy especialmente esta gracia para vos, para mí, para todos, para que podamos experimentar continuamente la misericordia del buen Dios. Hoy no dejes de pensar cuánto te ama Jesús. No dejes de pensar cuánto pagó por vos Jesús. Y simplemente decirle gracias por abrazarme con tu misericordia. Dios te bendiga muchísimo, querido hermano, en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.